endodoncias, las prótesis, la ortodoncia, se basa en que tenga un periodonto sano. Si no hay un periodonto sano, no se puede hacer un enfoque multidisciplinario. ¿Y cuál es la señal para saber que las encías están sanas? Que no haya sangrado y no haya bolsas periodontales. ¿Qué sondas ustedes están usando? ¿Qué sondas periodontales están usando? ¿Cómo se llaman sus sondas? Carenada es para punta. ¿Y la otra? ¿Tienen sondas? Claro. Pero no me vayan a usar las de Williams, que yo usaba cuando estaba en pregrado, que eran dos partes activas, una delgadita y otra ancha. Esa ya no, ¿no es cierto? ¿Cuál están usando? ¿La que tiene milímetros? ¿Una cada uno? ¿Un milímetro cada uno? ¿O la que tiene una bolita en la punta? Ah, ok. La que tiene milímetros, como milímetros. Y, a ver, la estandarizada, pero no sabes cómo se llama. Carolina del Norte. Ok. Y en la parte negrita, cuando llega la parte negrita, ¿cuántos milímetros nos está indicando? A la primera parte negrita. En 4. Y cuando termina la parte negrita, 5. Ok. Muy bien. Ok. Entonces sí es esa sonda la que estamos utilizando. ¿Sí? Pero la nombre no la conocían. No se preocupen que hasta cuando les tomamos a los alumnos de posgrado hay alguien que alguna vez nos puso en el examen que era la sonda Carolina Herrera. Por supuesto que esas chicas las hablamos en mucho más regreso. Ok. Entonces también el tratamiento multidisciplinario se puede hacer en casos no solamente de pacientes adultos, sino también de gente, de niños. En niños también nosotros como periodistas podemos actuar. No sé si ustedes han visto, pero hay pacientes, hay niños que presentan periodontitis, que al sondaje presentan bolsas periodontales, que a la radiografía presentan pérdidas óseas, que presentan herpes zóster, que presentan enfermedades mucogingivales, que presentan fenestraciones gingivales, fenestraciones óseas, ¿ok? Y que eso también puede ser trabajado conjuntamente con el odontopediatra. Con el ortodoncista tenemos múltiples casos que ahora les voy a enseñar, en los cuales se puede tratar el paciente desde un comienzo, que no hay inflamación, como ya les he dicho, que no hayan signos inflamatorios, como es el sangrado de las bolsas periodontales, y también tratamientos para, ya con pacientes con los brackets, de recortar encías, de darle formas al final del tratamiento para que quede recontra estético. Entonces, la periodoncia no solamente es la fase 1 higiénica que ustedes conocen, sino también consiste en una fase sistémica, que lo primero que tienen que hacer si tienen un paciente mayor de 40 años que toma medicación o menor, pero que toma medicamentos, hacer una consulta con el médico tratante, para saber si lo que nosotros le vamos a hacer está adecuado o no. Pacientes con diálisis, pacientes que están con anticoagulantes, pacientes que toman medicamentos para la hipertensión, pacientes que tienen problemas cardíacos, son pacientes gestantes, son personas que nosotros no podemos tratarlas así, simplemente hacer sondaje porque nos da la gana, o hacer la odontología que queremos porque, bueno, ya está en el consultorio. Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto con esos pacientes, porque hasta le podemos provocar la muerte. En la fase de emergencia se trata todo lo que es dolores agudos, ¿no? Odontalitis aguda, necesidades de tratamientos de endodoncias, o drenaje si hay alguna supuración, ya sea a nivel del ápice, por
compromiso culpar, o ya sea por tratamiento por enfermedad periodontal, que también hay su curación. Y después de hacer la fase de emergencia, o si no tuviese el paciente la fase de emergencia, recién uno ingresa a la fase 1, sobre la fase higiénica. Y ese es en todos los casos de tratamiento multidisciplinario. Un ortodoncista, si no hace la fase higiénica al principio, está mal. Si un rehabilitador no hace esa fase higiénica, bien va a terminar en fracaso en sus tratamientos. Entonces ustedes dirán, pero esto es fácil, pero nuestra idiosincrasia, a nosotros nadie nos enseñó a cepillarnos bien hasta que llegaron acá a ocupar un sitio en la Facultad de Odontología. Yo les digo mi experiencia, cuando llevé cardiología, nos echaron los indicadores de placa, ¿no? Revelador de placa, y el profesor se acercó y dijo, te cepillas mal los dientes, y yo me quería morir. Me cepillo mal los dientes, pero ni me han enseñado una forma, mi mamá me enseñaba una forma, también me lo hacía perfectamente, supuestamente. Aquí, recién en la facultad, yo aprendí a cepillar adecuadamente los dientes. Mi odontólogo no me enseñaba. En el colegio tampoco. ¿Cuándo entonces fue que aprendí? En la facultad. Y eso les ocurre a todos ustedes, a todos sus pacientes. Algunos que ya han llevado o que están tratándose con un odontólogo, que saben que lo principal, el pilar en realidad es prevenir estas infecciones, estas enfermedades bucales, y que les enseñan a todos sus pacientes a cepillarse los dientes. Y eso es lo más adecuado. Miren, el paciente, todos los pacientes, acá todas las personas, el índice de inflamación gingival desde niños es alto. Si ustedes van a hacer no sé, quizás han ido para hacer sus campañas de preventiva o de ortopediatría, han ido a los colegios, creo que hay un convenio, antes había un convenio con Andrés Bello para ir ahí, y encontramos desde el primer grado hasta el quinto de secundaria, encontramos sangrados en casi todos los chicos. Sangrado gingival, hasta bolsas periodontales, pérdida de las primeras molares, dientes con caries profundas, ¿no? Entonces era el pan de cada día. Y en estos 15 años que han pasado, creo que la situación sigue igual. Y entonces pregúntense, ¿por qué sigue igual esa situación? El odontólogo tiene que cubrir esa desfase que hay en la educación de su país. Entonces el odontólogo tiene que recurrir a todos sus pacientes y hacer prevención cuando vayan a cualquier lugar y hacerlo más sencillo. A sus pacientes enseñarles a cepillarse los dientes. Pero si ustedes no lo saben, menos van a poder aplicarlo. Cuando llegan al posgrado, yo les digo, ¿qué técnicas conocen? Y todos me dicen, vas modificado. Y les digo, ¿y hay otras técnicas? A ver, ¿cuáles técnicas hay? Charter, Stillman. ¿Y para qué se usan esas técnicas? ¿Como cuáles? Normalmente Stillman se utiliza para los pacientes que tienen recesiones gingivales. Recesiones, simplemente. Buenos días. Y hemos estado haciendo unos estudios que en pregrado, pues más o menos el promedio de la gente es hasta 25 años, ¿no? Promedio de 18 o 25 años. Pero las recesiones gingivales empiezan de los 25 para arriba y es la edad que normalmente hacen su posgrado. Estoy haciendo un estudio al respecto y todos los alumnos del posgrado de las diferentes especialidades en las científicas donde estoy trabajando tienen recesiones gingivales.
siendo odontólogos, porque todos utilizan la misma técnica, la técnica de base modificada, y siguen teniendo las precisiones y siguen teniendo el problema. ¿Ok? Aparte de eso, el cepillo de dientes, algo que pasa. ¿Sale nomás? ¿Sale? No, pero no me pasa. Está en su casa. Entonces, yo lo que les digo es que acostúmbrense a aprender y a enseñar. Entonces, aprendan bien la técnica, para qué sirven, para que ustedes la puedan aplicar a todos sus pacientes. La mayoría de los pacientes usan de cerdas gruesas, ¿no? El cepillo, y el cepillo no lo individualizan, cosa que no pueden utilizar los dientes. Entonces son esas pequeñas cositas que les marcan la diferencia entre un consultorio y otro. El plus que ustedes pueden añadir al paciente no solamente es enseñarle, sino quizás darle el cepillo, quizás darle la pasta correcta. ¿Ok? Y entonces el paciente se va a sentir que ustedes están prestándole más atención. Y eso hace una empatía, que lo primero que ustedes tienen que hacer con sus pacientes es eso, la empatía. No les digo que se pongan a ser amigos, a que les digan sus secretos, o a que sea viceversa, ¿no? Pero sí que haya una afinidad, que vean que ustedes se preocupan por ellos y que les interesa el tratamiento. Y solamente con hacer la fisioterapia, ustedes pueden encontrar eso en un paciente. Y obviamente usar el hilo dental, ¿no? Y los cepillos interproximales, todo lo que hay en periodos para poder usarlos. Y creo que eso sí, como me están demostrando, que ustedes han enseñado y sí saben. El electrotraje y el raspado y el rizado radicular, ¿no? Que en algunas literaturas pueden decirle que es lo mismo, sin embargo, el electrotraje podríamos hablar que es a nivel supragingival y que el raspado y el rizado básicamente es en la parte radicular, ¿no? Entonces, pacientes con gingivitis necesitarán un electrotraje, pero pacientes con periodontitis necesitarán un raspado y el rizado radicular. Y la mayoría, como les digo, de los pacientes tiene esto, desde el niño hasta el adulto mayor. Todos tienen. Es más, el adulto mayor es nuestro mayor incidente, tiene mayores incidencias. Desde los 35 años la flora bucal cambia. Es más, se habla de que si ya no tienes caries, si los dientes están sin caries, no tendrías que tener caries a los 35 años, porque la flora bucal ya cambió. Nuestro sistema inmune ya está, hizo defensas contra estas bacterias, contra los estreptococos. Y entonces existe otro cambio de microflora a patógenos periodontales que ayudan a hacer justamente la enfermedad periodontal. Y bueno, en la fase higiénica no solamente nosotros como periodontistas hacemos esto, el raspado y el pulido con la fluorización, que eso es importante porque los pacientes que después de que ustedes hagan raspado y rizado radicular quedan sensibles. Es nuestro primer problema. Entonces, para limpiar ese dolor inmediatamente, no esperen al día siguiente, aunque haya sangrado, ¿no? Ustedes curan la superficie de los dientes, ya sea con copines o con cepillos profilácticos, ¿no? Con su pasta Eudora, y enjuagan al paciente los dientes y echan flúor. Pero no echen el flúor en gel. Ustedes saben que el flúor en gel o las tabletas de flúor para las fluorizaciones se podría decir un saludo a la bandera, porque para hacer la técnica de fluorización con gel tendrían que hacerlo por una semana, 5 días completos, aplicarlas todos los días, ¿ok? Y es mucho más difícil, pero existen en el mercado fluoruros que son en barniz o que son adhesivos, como el Durafat de Colgate, que lo encuentran en la misma casa en Colgate, pueden llamar o ir a pedir, y tengan o no, no necesitan aislar. Primero, eso se pega al diente y les queda la superficie y la fluorización por 6 meses. Entonces se lo recomiendo tanto para los pacientes pediátricos como para los pacientes con enfermedad periodontal.
que con el sangrado ya uno no controla y tiene las raíces expuestas. Raíces expuestas más problemas a producir caries dentales. Luego nosotros hacemos la esterilización y los ajustes oclusales porque casi todos nuestros pacientes con enfermedad periodontal tienen un problema de fondo, tienen un problema oclusal, porque les falta un diente, ya el diente adyacente migró, se mesializó o distalizó, el diente superior se exprimió, el engranaje dentario ya no está igual. Y comienzan a haber puntos de contacto prematuros o facetas de desgaste o cualquier problema oclusal que comience a traer un problema mayor. Aparte de eso, la mayoría en estas épocas de que sufren de estrés. Y el estrés también es un factor condicionante tanto a la oclusión como a la enfermedad periodontal. Y lo que normalmente hacemos es poner una férula neorelajante. Entonces, la ferulización puede ser adelántica cuando los dientes se mueven, pero solamente en una movilidad tipo 1 o 2, porque cuando ya se mueven tipo 3, es decir, se incluyen los dientes, ya no hay forma. También si hay una pérdida ósea pasado los 5 milímetros, tampoco ya no se debe colocar, ya ese diente se va. Si ustedes mantienen un diente con enfermedad periodontal en boca, va a ser que ustedes están haciendo nichos bacterianos para que luego se contaminen todo lo demás. Entonces, unos dicen, no, es que yo soy muy conservador, y el conservador no necesita dejar dientes que están con infección. Entonces es mejor retirar, quitar la infección, que aún ahí mantenerla y mantenerla por siempre. Porque al final de todo, ya el tratamiento que hagas multidisciplinario, dejando un diente con una infección, al final va a hacer que se pierda en menos de 5 años. Cuando un tratamiento multidisciplinario, un enfoque multidisciplinario es para que el paciente esté bien por 5 a 10 años, solamente haciéndose mantenimientos. Pero si ustedes dejan ahí posibles focos infecciosos, va a haber después un problema mayor. Y el paciente no va a estar a gusto así. La fase 2, ahí es donde recién nosotros hacemos la fase quirúrgica después de una reevaluación periodontal. Es decir, terminamos con la fase 1 y reevaluamos. Hacemos otro periodontograma y vemos que ya no hayan, primero, el problema más fácil y más común, la higiene. Que el paciente tenga una buena higiene para recién pasar a la fase 2, a los tratamientos quirúrgicos. Si el paciente tiene mala higiene, no va. Definitivamente. Sigue quedándose en la fase 1. Si hay bolsas periodontales presentes aún, sí va. Si las bolsas son mayores de 5, sí va, ¿no? Para hacerle N cosas, N tratamientos. Y después de hacer el tratamiento quirúrgico periodontal, recién, chicos, es que pasa a las demás especialidades, a los demás tratamientos. Miren, si se dan cuenta, es lo más importante, tener esto, una salud periodontal, y luego hacer los tratamientos dentales. ¿Qué pasa? Y nos ha sucedido muchas veces, que les hacen tratamientos endodónticos y después nosotros decimos, no, ese diente es para extracción. ¿Qué va a decir el paciente? Oye, ¿por qué he pagado este tratamiento endodóntico si me vas a sacar al final del diente? O este tratamiento es para hacer cualquier situación odontológica y después tenemos que retirarlo. Y entonces eso es inadecuado. Por eso es que la periodoncia, les digo, es el primer pilar, la primera piedra de la odontología para terminar un tratamiento multidisciplinario. Y después ya podríamos hacer las curaciones, las endodoncias, la ortodoncia, la rehabilitación, la implantología, etc. Y al final, después de que todo se haga, de que todos los tratamientos estén resueltos, o lógicamente hablando, ya el paciente viene a su mantenimiento periodontal. Entonces,
donde seguimos manteniendo igual la higiene del paciente y las condiciones adecuadas, y ese paciente va a tener un tratamiento a largo plazo y no un tratamiento que le dure poco tiempo. ¿Ok? Entonces, veamos cuáles son los tratamientos o el enfoque multidisciplinario que hay con periodoncia. Normalmente, los tratamientos quirúrgicos periodontales se dividen en dos: los tratamientos resectivos y los tratamientos regenerativos. Si hablamos de tratamientos resectivos, estamos hablando de cortes, seccionamientos. Antes se hacían las encías y todos los defectos óseos se eliminaban con una fresa, se aplanaban, y entonces los dientes se veían más largos, con más problemas. Sin embargo, hacemos tratamientos resectivos, pero ya no a nivel del hueso, sino a nivel dental. Podemos hacer raícectomía, que consiste en retirar una raíz y parte de la corona de ese diente. Se habla obviamente de dientes multirradiculares. En disección radicular, dividir el diente en dos, seccionarlo en dos, y retirar posiblemente una parte de ellos, que es lo diferente de hacer una premolarización, que es solamente dividirlas las dos y que queden las dos raíces como dos premolares. Amputación radicular, que es solo retirar la parte radicular, pero dejar la parte de la corona intacta. Y tunelizaciones, que es eliminar, sí, el hueso del diente en la zona interproximal o ampliar la superficie para que el paciente luego pueda cepillarse los dientes en la furca. Pero solamente esto hablando de las furcas de las molares mandibulares. El tratamiento regenerativo va a consistir en hacer regeneración, por eso es su nombre, regenerativo. Voy a intentar regenerar todo lo perdido, ya sea los tejidos periodontales, cuando hay un diente, haciendo regeneración tisular guiada, o ya haciendo si hago una exodoncia, regenerar el hueso de esa zona, ¿no? Haciendo una regeneración ósea guiada, o cuando tengo un reborde atrófico, hacerlo más ancho con regeneración ósea guiada. Injertos gingivales, colocar injertos para devolver la estética o la encía queratinizada de los dientes, ¿no? Cuando tienen recesiones gingivales, o injertos óseos en diferentes, ya sean en bloques o ya sean solamente particulados. Cuando nosotros hablamos de regeneración, estamos incluyendo a una cosa, una malla o membrana, ¿okay?, que va a obliterar el crecimiento ya sea de tejido conectivo y epitelial a la zona donde le pertenece al hueso, ¿no? Y cuando nosotros no colocamos esa malla, estamos haciendo solamente injertos óseos. Obviamente, ¿cuál va a tener mejor pronóstico? Va a ser colocando las mallas, ¿no? Las membranas especialmente de colágeno, que es lo que actualmente se utiliza. Entonces, ¿se me movió? Sí, se me movió. Vamos a ver entonces los tratamientos multidisciplinarios con diferentes áreas. Entonces, el periodoncista se relaciona mucho básicamente con tres áreas: con endodoncia, con rehabilitación y con ortodoncia. Es donde más trabajamos en conjunto. ¿Por qué? Porque cada uno va a hacer su trabajo y no es el yoísta, yo todo. Lamentablemente, como les decía, cuando salimos de la universidad, como somos odontólogos generales, queremos ser el yoísta, ¿no? Yo puedo todo. Y en realidad, miren, si yo quisiera hacer un tratamiento de endodoncia, me voy a demorar como ustedes cuando me enseñaron endodoncia, que me demoraba 3 sesiones para hacer un tratamiento de endodoncia. Pero un endodoncista viene al consultorio y lo hace en media hora. Y ahí hay una gran diferencia.
los materiales son diferentes, tienen diferentes condensadores, X cosas. Entonces cada uno tiene que hacer realmente lo que más les gusta. Los médicos nos ven como los sacamuelas, pero nosotros somos tan igual que un médico. Y por eso es que tenemos especialidades. La gente no sabe esto, el público en general, los pacientes no lo saben. Y especialmente la gente que no tiene una condición superior. Pero somos nosotros los únicos que tenemos que hacer esto, la difusión de esto, y para que el paciente llegue a acceder a nuestro entorno y a hacerse los tratamientos adecuadamente. Entonces, en la relación endoperio, no solamente nosotros le damos el paciente a los endodoncistas, sino también ellos nos dan los pacientes para que nosotros hagamos el tratamiento periodontal. Y normalmente los endodoncistas nos dan los dientes para realizar tratamiento receptivo periodontal. No. Eso no nos dan. Nosotros les damos primero para hacer los tratamientos receptivos que hemos hablado anteriormente, la la radicectomía, la premolarización, todos esos tratamientos nosotros primero, antes de hacerlos, tenemos que decirle al endodoncista que lo haga. Y entonces necesitamos de un endodoncista para poder hacer el trabajo adecuadamente. Si los dientes tienen infección pulpar o compromiso pulpar, los tenemos que derivar a un endodoncista, porque nosotros como periodoncistas no lo podemos manejar. No puedo manejar dos infecciones a la vez, la periodoncia y la infección pulpar. Dientes que necesitan retratamientos endodónticos. Normalmente el paciente les hacen endodoncia, los dejan sin tapar, sin poner un berro, sin poner una corona, y ya pasan años y llegan otra vez al consultorio y nos dicen: hágame ya el tratamiento. Pueden estar asintomáticos, como también pueden estar sintomáticos, pero ya hay una filtración ahí bacteriana, y cuando nosotros hacemos los tratamientos puede comenzar ahí recién a verse que las bacterias han quedado y que ha habido una filtración, ¿no? A nivel de los conos. Dientes con problemas endoperiodontal. En realidad, este es nuestro gran punto, gran álgido en resolver entre las dos especialidades. Y ellos nos mandan para hacer apicectomía, especialmente con regeneraciones óseas. Porque si solamente hacen apicectomía, es decir, cortar el ápice del diente y ponerle una obturación retrógrada, ¿no? Lo que van a hacer es que haya un gran porcentaje de esos pacientes que recidivan. Pero se ha comprobado que si ustedes hacen esa obturación retrógrada, hacen la apicectomía y colocan hueso, cualquier tipo de relleno, en realidad no necesariamente hueso, puede ser hidroxiapatita, sulfato de calcio, cualquier material, cualquier biomaterial que rellene ese lugar, va a hacer que tenga menos posibilidades que otra vez se infecte, haciendo que esos tratamientos sean un 70% con mayor éxito. Que no puedan hacer aislamiento absoluto por agrandamientos gingivales. Eso es lo que normalmente nos envían. Antes de que ellos hagan las endodoncias, no pueden colocar un clamp, no pueden hacer un aislamiento, y tenemos que nosotros primero hacer la gingivoectomía, gingivoplastía o recuperación de espacio biológico para recién ellos que puedan hacer las endodoncias. Preservación del alveolo en dientes fracturados. Ustedes saben qué dientes son los que tienen mayor probabilidad de fracturarse. Los dientes endodonciados son los que tienen mayor porcentaje de probabilidad de fracturarse. Y más aún los que tienen interno, y específicamente interno colado, ¿no es cierto? Entonces el endodoncista se da cuenta de que ese diente ya no puede hacer el tratamiento, no puede seguir con el tratamiento, el retratamiento está fracturado. ¿Qué hace? Enviárselo a que se lo saquen o él sacarlo. Ok,
Lo que normalmente hacen es sacar el diente y si no se coloca un relleno, la tabla ósea vestibular colapsa, habiendo un orificio, un hueco, se puede decir, una hendidura por vestibular que el paciente normalmente lo ve desagradable. La corona o el puente que hacen va a salir más grande. Entonces, en realidad, la preservación del alveolo es un tratamiento que hacemos con todas las disciplinas. Todos los pacientes, todos los odontólogos que retiran un diente, después van a tener un problema. Y la única posibilidad para que no tengan ese problema, más grueso se podría decir, es preservando el alveolo, es decir, rellenándolo. Pero ahí hay dos posibilidades: que el paciente solo se quiera hacer prótesis o que el paciente quiera colocarse después ahí un implante. Y entonces tendrán que pensar con el paciente cuáles son sus posibilidades y sus ganas de colocarse un implante o simplemente hacerse una rehabilitación. Entonces, nosotros, por ejemplo, para que somos la expresión de un diente, muchas veces con la finalidad de hacer de forma adecuada, hacemos el tratamiento de los corticales. Eso ya no se debe realizar, ¿correcto? Así es, ya no se debe realizar, para nada, para nada. Y es más, la tabla ósea vestibular solamente mide 2 milímetros en todos los dientes anteriores. Y en nuestra población se ha hecho un estudio que no mide los 2 milímetros, mide de 1 a 1,5 milímetros. Así que es mucho más delgada en nuestra población la tabla ósea vestibular, de los dientes anteros superiores, que son los más estéticos. Entonces, si usted saca un diente anterior y todavía, como dice su colega, lo presiona, van a colapsarlo más y entonces van a perder estructura. Si no se coloca nada, se ha visto que hay una pérdida ósea no solamente en forma horizontal, sino vertical. Y si colocan algún tipo de relleno, dependerá de ese relleno, de qué biomaterial coloquen, para poder dejarlo por más tiempo y que no se pierda tanto en sentido horizontal y vertical. Siempre hay una pérdida ósea vertical. ¿Usted qué sugeriría? ¿Poner una sutura o hacer el material de relleno, salvo que haya una infección? Solamente si hay una infección, ya sea periodontal o periapical, el relleno va a tener que ser después de la semana, por lo menos, para evitarse complicaciones, porque también si ustedes colocan un relleno en una zona infectada, va a terminarse infectando ese relleno. Y las bacterias de origen pulpar que están en la punta, en el ápice, ¿no?, son más difíciles de eliminar. Normalmente quedan ahí, quedan por tiempos y en cualquier momento se presentan. Entonces nosotros lo que hacemos es, teniendo una infección, sacamos el diente, damos antibióticos, pero también colocamos antibióticos en la zona del alveolo. Y luego pasa una semana, ya creció la encía y podemos abrir y colocar el relleno óseo que deseamos. Y entonces preservamos hueso completamente. Y ya no ocurren esos casos que... Ahora, sin embargo, hay pacientes que tienen fenestraciones y licencias, ¿no? Cuando sacamos, pero no hay tabla ósea. O cuando retiran el diente, no cojan con el... Primero que nosotros ya no usamos el elevador, usamos un periótono, que es como una espátula muy delgada, pero con filo, para eliminar el ligamento periodontal. Y luego solamente con poco movimiento rotacional, con un forceps, sacamos, pero ya no utilizamos, ¿cómo se llama? El elevador. El elevador, eso ya no lo usamos. Obviamente, y ustedes miran, en una molar, en realidad intentamos usarlo todo, porque la primera molar superior, también las tablas óseas vestibulares normalmente están en 0 o 1 milímetro, y normalmente son las que al hacer las extracciones también se pierden. Entonces lo ideal es colocarlo. Sin embargo, suturar es lo ideal, pero si suturamos y hemos puesto un relleno, muchas veces
no se puede afrontar. Y entonces no se puede quedar el relleno expuesto. El relleno expuesto con la saliva se infecta. Entonces tenemos que cubrirlos. Normalmente sacamos un poco de encía, de tejido conectivo o encía libre del paladar y lo colocamos para rellenarlo todo y que esté tapado ese hueso o esa membrana. ¿Okay? Entonces es un poquito más laboriosa, o de lo contrario decolamos, colgamos espesor parcial y jalamos el colgampo vestibular para que todo se afronte y ahí recién suturamos. Entonces no es, también los pacientes dicen, pero más me cuesta, pero en realidad le va a costar menos y la estética va a estar más presente. ¿Ok? Obviamente una extracción simple no se puede comparar con este tipo de tratamientos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Rellenos, sutura, el tiempo del consultorio es diferente. Entonces, como ven aquí, esta es una técnica de inyección en la cual se está retirando una raíz completamente, dejándolo solamente una sola raíz en este diente. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchas indicaciones y contraindicaciones. Si los dientes, las raíces no tienen una estructura ósea, mejor no hacerlo, ¿no? Si nosotros tenemos una furca clase 1, en la vida vamos a hacer, solamente cuando tenga una furca tipo 2 o tipo 3. Tipo 2 cuando es en una molar superior y tipo 3 cuando sea en una molar inferior, ¿no? Cuando tenga un defecto óseo vertical profundo, ¿no? Como se ve acá, ya tiene la furcación, las furcas puestas, fractura o perforación de una raíz, solo de una raíz, entonces puedo eliminar esa y quedar. Ahora, este diente en la vida tampoco va a ser pilar para un puente, ¿no? A nadie se le va a ocurrir, ok, tengo una premolar, una raíz nada más, y hacer un puente que me sirva de pilar para todo un sector, ¿no? Entonces ese diente ya está con un problema de trasfondo. Hay que ver que otro diente posterior sujete la oclusión, ¿no? La llave oclusal, para que pueda mantener todo. Por eso es el enfoque multidisciplinario. No solamente nosotros, ya, tienen separadas las raíces, las podemos cortar y listo. No, también el progresista nos tiene que dar la idea, ¿puede servir de pilar o no? Por eso es un tratamiento con enfoque multidisciplinario. ¿Okay? También se hace cuando fracasa una endodoncia. ¿Por qué hacemos esto de primero la endodoncia y luego la pisectomía? La hemisección. Entonces justamente por eso, porque normalmente el tratamiento de conductos no es que todos los tratamientos puedan ser tan certeros. Puede ser pacientes que tengan conductos laterales, puede ser que pacientes tengan esas deltas, ¿no es cierto? Conductos en forma de deltas, que van a impedir que el paciente esté 100% bien. Entonces ahí también tomaremos la decisión si ese diente se queda o no se queda. Si el tratamiento de endodoncia le hace una perforación, ya ese diente, esa raíz ya no sirve. Entonces tenemos que retirarla. ¿Y después de cuántos días hace la hemisección que se puede realizar la endodoncia? No, primero la endodoncia y luego al día siguiente, si deseas, o si es más, cuando estaba en la especialidad la hacíamos inmediatamente, es decir, terminaba y el paciente pasaba para hacerse la parte periodontal. Entonces la cuestión es que esté terminada, no solamente que quiten el nervio, sino que la terminen, que la obturen completamente. Obviamente si desean no hacen la obturación de la raíz que vamos a sacar, ¿no es cierto? Y suponiendo que este diente ya vaya a tener un proceso periodical y recién esté cicatrizando, por decir, el proceso, claro. ¿hago la inyección? No, entonces el endodoncista tiene que decir el diente ya está resuelto. ¿Ok? Entonces, para que haya un tratamiento más.
Contra más cosas tenga ese diente, menos pronóstico va a tener, ¿no? Si tiene una infección periapical, podemos pensar, puede ser un absceso, puede ser un quiste, ¿se va a eliminar o no se va a eliminar? ¿Cuánto tiempo se recupera eso? Tenemos que verlo en 3 meses, mínimo. Entonces tendríamos que esperar 3 meses, si es que tiene esas infecciones, para poder tratar. Es decir, cuando el endodoncista les diga sí, no solamente cuando el endodoncista termine su trabajo, sino que le diga, ese diente está apto para hacer el tratamiento, ¿no? Un endodoncista no solamente es que agarre y haga y le diga, ya está. Si es así, cambien el endodoncista. El endodoncista tiene que decir, ese diente ya está bien, ya está ok. Y recién ahí ustedes hacen la planificación periodontal. La técnica de tunelización es decir, para que pase un cepillo entre las furcas, ¿no? Ya sea furca grado 2, si es que no se va a hacer regeneración insularriada, ya que una furca de grado 2 en molares inferiores sí puede llegar a ser tratado con otra técnica diferente. Obviamente los costos pueden hacer variar el tratamiento, ¿no? Paciente que no tenga esto. Y las limitaciones es básicamente que tenga mala higiene del paciente. Ya han visto que si no tiene buena higiene del paciente, en realidad no se debería hacer ninguna técnica quirúrgica, porque todo lo va a descompensar, todo va a hacer que tenga un menor pronóstico, cualquier cosa que le haga. Raíces cortas, obviamente ya no va a tener estructura de soporte, hueso de soporte. ¿Para qué lo voy a dejar ese diente si no va a tener una buena estructura de soporte? También hay que tener cuidado porque se puede hacer osteotomías excesivas, es decir, retirar mucho hueso en la zona de la furca y tener un problema mayor. Hay que eliminar bien las raíces, que no sean tan cóncavas, ¿no? Porque a nivel de las molares inferiores tenemos normalmente que las dos raíces mesiales están unidas, ¿no es cierto? Y tienen una concavidad dentro de la furca. Esa concavidad tenemos que eliminarla. Y esa concavidad, al eliminar, si el diente no está con endodoncia, tenemos bastantes posibilidades de que después tenga una hipersensibilidad del paciente. Y la tendencia a la caries, porque si el paciente no se higieniza esa furca, ¿qué va a suceder? Va a tener caries radicular. Al final, endodoncia, al final, ese diente no tiene un buen pronóstico a largo plazo. Las vías de comunicación. Entonces, ¿por qué a mí me interesa saber las vías de comunicación que tiene el diente con el ligamento periodontal? Existen múltiples vías. Tenemos los conductos laterales que pueden traspasar. Cuando nosotros hacemos el raspado y el alisado radicular, justamente produce la sensibilidad que les comentaba. Por eso, porque dejamos abiertos los conductos laterales, ¿no? Entonces, conductos laterales o túbulos dentinarios, ¿no? Que los podemos abrir. Y obviamente hay un fastidio y un dolor. Cuando hay una caries, también hay una comunicación entre el ligamento periodontal, entre el periodonto y la caries dental. Entonces el paciente va a producir dolor, ¿no? Fastidio por este procedimiento. Cuando hay reabsorciones, ya sea dentinarias, ya sea radiculares, ya sea reabsorciones óseas, va a haber la exposición y la comunicación entre el periodonto y la pulpa, ¿no? Por reabsorciones radiculares y la genesia de sedimento o hipoplasia. Lo más importante es cuando es en la furca. En la furca hay unos conductos que son los cabos interradiculares, los cuales están entre la pulpa dental, entre la cámara pulpar y el ligamento periodontal. Y normalmente los endodoncistas no cierran estos conductos. Y ahí se puede producir el problema a nivel furcal por compromiso pulpar. Entonces, esos conductos son difíciles de cerrar
cerrar porque no se cierran, obviamente, con un cono de gutapercha. Pero sí pueden usar MTA, ácido óxido de calcio, ¿ok? Pueden usar diferentes materiales, biomateriales, como es el MTA, que ahora se sabe que tiene capacidades sociogénicas, ¿ok? Para poder retirar cualquier problema o comunicación entre esas dos áreas. Según López Pinasco y Perdomo, hablan que los procedimientos endoperiodontal requieren un tratamiento multidisciplinario para su evolución satisfactoria y que es imprescindible el correcto diagnóstico basado en los signos clínicos y un apoyo radiográfico. Debido a ambas funciones se destruye el hueso alveolar. En ocasiones no basta solo realizar la endodoncia o tratar el periodonto para lograr la osteogénesis. Ha resultado muy alentador utilizar biomateriales que beneficien la osseointegración. Justamente lo que les decía. Entonces los procesos endoperiodontal, infecciones endodónticas y periodontales a la vez, son muy difíciles de trabajar. El pronóstico en realidad cuando son ambas a la vez se vuelve un pronóstico incierto y que hay que tratarlo de forma multidisciplinaria. Las dos áreas tienen que saber tratarlo y utilizando los biomateriales. El MTA es el gol estándar en endodoncia y nosotros utilizar un biomaterial de relleno óseo para poder garantizar que ese problema se elimine. ¿Y cuáles son los tratamientos según la clasificación de las lesiones endoperiodontais? Entonces, nosotros tenemos enfermedad endoperiodontal que comience endodóntico primario. Entonces, si comienza, nosotros nos damos cuenta que es el pulpar lo primero que se dio. Primero tenemos que hacer tratamiento pulpar. Si nosotros vemos que no... ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Simplemente viendo que los otros dientes no tengan enfermedad periodontal. Si los otros dientes no tienen enfermedad periodontal, lo que primero se dio es a nivel pulpar. ¿Okay? ¿Cómo sé que es la enfermedad periodontal primaria? Lo contrario. Si veo a los dientes adyacentes que tienen pérdidas óseas, que tienen bolsas periodontales, entonces, no, primero llegó la enfermedad periodontal y luego vino la infección pulpar. Entonces, lo primero que se presentó es lo primero que yo tengo que tratar. Si primero se presentó el endodóntico, hago la endodoncia y posiblemente se acaba todo. Los signos normales son muy inciertos, son iguales entre las tres. Tanto en la de origen primario, de origen secundario, cuando se dieron ambas a la vez. Son iguales, pueden presentar, ¿cómo se llama? Puede presentar signos vitales o no la pulpa. Puede estar afectado el periodonto y tener movilidad del diente. Todo depende del paciente. Pero entonces lo primero que ustedes tienen que ver es ¿qué hay en los dientes adyacentes? ¿Hay enfermedad periodontal? Si hay enfermedad periodontal, primero tratar la enfermedad periodontal. No hay enfermedad periodontal, no tienen que hacer nada, simplemente hacerle endodoncia. Y con eso comienzan a ver los resultados. Como ven en estas imágenes. Bien. Aquí hay un diente que está afectado, ¿no?, a nivel pulpar y que tiene bolsa periodontal, está afectada la furca, se mete la sonda completamente. Es en una persona joven con dientes deciduos. Entonces, con simplemente el tratamiento pulpar se resolvió todo el problema. Esa bolsa ya no existe esa gratificación que hay acá en el hueso. Todo se volvió a la normalidad. Pero si yo tengo una lesión, en este caso, ¿no?, tengo una lesión periodontal, entonces hago el raspado, pero también hay pulpa comprometida, llega al ápice, entonces hago raspado y luego envío a hacer el tratamiento pulpar. Y luego que este tratamiento pulpar,
ya voy por la cirugía periodontal, en donde podré hacer tratamiento periodontal. En este caso de arriba hay un compromiso de la furca, pero a nivel endodóntico. Es decir, hay una fractura o una perforación de la furca. Entonces, si yo ya está el diente tratado con endodoncia, procedo a hacer la cirugía, a eliminar ese compromiso de furca, quizás cortando la mitad del diente y rellenar todo, retirando todas las infecciones que hay en la zona, colocando rellenos y acomodando este defecto, posiblemente haciendo premolarización. Entonces, los tratamientos con endodoncia, endoperio, son muy habituales. ¿Cuál es primero? Ya saben, si el paciente tiene un dolor, primero a nivel pulpar, ¿no? Porque la periodoncia duele, la periodontitis duele. No, la periodontitis no duele, salvo que tenga abscesos. ¿Ok? Entonces, primero se realiza el tratamiento de emergencia, que en este caso posiblemente sea pulpar, ¿no? Y entonces hagan el tratamiento con endodoncia, lo derivan a endodoncia, pero el paciente vuelve y le hacen el tratamiento periodontal. Y luego, otra vez, puede ir para los diferentes dientes que presentan. Después está uno que era la disectomía, ¿qué les pasa? Ok, disectomía. Entonces retiramos, vemos dónde está el defecto, cortamos la raíz, ¿no? Aunque miren este defecto y esta raíz están cerquísima al, ¿qué cosa es esto? Seno maxilar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vamos a quitar de raíz? ¿Cuántos dientes nos quedamos? También todo eso tenemos que evaluar. Y la cirugía, ¿no? Para que el paciente no tenga ningún problema estético, tampoco vamos a levantar desde el unión cemental derecho, desde el margen gingival para arriba, porque si nosotros levantamos así, lo más probable es que tenga una recesión posterior. Entonces hay que tener mucho cuidado y preservar toda la zona, ¿ok? Para encontrarnos, mirar bien. La periodoncia mira perfectamente todo. Si no miran, no pueden hacer nada. No es como la endodoncia, que solamente es sentir. Entonces, eso también quizás les da unas pautas para definir qué especialidad necesita más. La relación perio-prótesis. Como yo les diría que es donde más tratamientos hay. Es más, si en el consultorio trabaja un periodoncista y un rehabilitador, sería excelente. La mayoría, tengo ya como 4 alumnos de periodoncia que se han ido a hacer rehabilitación y unos de rehabilitación que también se han venido a hacer periodoncia porque se han visto de que están muy ligados, ¿no? Casi todos los tratamientos, lo primero que se pide es hacer esta técnica, la recuperación del espacio biológico. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Lo han hecho? No. Es lo más sencillo, pero sin embargo es importante saber lo primero, que es el espacio biológico. Diseño de sonrisa. Actualmente todos están viniendo con el diseño de sonrisa, que se fijen los dientes, la forma del diente, el color de los dientes. Pero ya están tomando noción de que lo que necesitan es también tener la estética a nivel de dónde, a nivel gingival. El margen gingival tiene que estar correctamente. Si no está correctamente el margen gingival, los dientes igualitos no presentan una alineación adecuada y no se ve estéticamente bien. La preservación del alveolo, igualito como les mencionaba, los rehabilitadores dicen, no, este diente no va, pero mejor es que preserves ese hueso para después hacer una prótesis y no me quede con un diente largo o con una zona hundida que tengo que hacer una prótesis sencilla de montar. ¿Sí? Normalmente hacen esa técnica. Los técnicos dentales, ¿qué hacen? Todas las prótesis las hacen en silla de montar.
aunque nosotros les pidamos que tiene que ser en forma de bala, o que tiene que ser liberada, o que tiene que estar limpia para que pase por ahí, nos hacen en forma de silla montada y nosotros tenemos que acomodar. Entonces, es importante, y para que ustedes vean, que el paciente vea la diferencia entre cómo queda una prótesis en forma de silla de montar y una prótesis cuando se ha conservado ese reborde, ese alveolo, después podemos hacerlo, que tenga mucha similitud a la emergencia del diente de adyacente y se vea mucho mejor. Todo un palatino al igual que tenemos que retirar para que después ellos hagan una prótesis, ya sea una total superior. Tenemos que retirar los tonus, tenemos que retirar también para la higiene misma del paciente. Cirugías mucogingivales en dientes con resecciones y profundización de surco. La cirugía mucogingivales realmente recién ahora se está dando mucho énfasis a esto, antes no se daba, y vemos que los dientes que no tienen encía queratinizada no pueden quedar con una buena higiene. El paciente deja de higienizarse los dientes que no tienen encía. ¿Por qué? Porque ya al frotar el cepillo están frotando ¿en dónde? En encía de la mucosa, la cual no tiene revestimiento, ¿no es cierto? Al no tener epitelio, al no tener encía herida, encía queratinizada, esa es la palabra, encía queratinizada, el paciente al cepillarse los dientes le va a doler, el paciente ya no se cepilla ahí, se le forma placa y luego pierde la curación que le han hecho, la rehabilitación que le han hecho, o simplemente ya tiene caries en ese lugar. Profundización del surco, cuando no tienen prótesis, la prótesis queda tan delgadita porque ya han perdido mucho hueso, entonces simplemente lo bota el paciente a la hora de ponérselas. Nosotros podemos hacer una profundización del surco, profundizamos el surco vestibular para que ahí se adapte mejor la prótesis. Cuando tengan los rebordes de los pacientes dentros con reborde cero, se puede hacer, ¿ok? Mantenimiento de la higiene de la prótesis, obviamente el paciente, los rehabilitadores no les enseñan a los pacientes a hacerse el mantenimiento, ¿no? La prótesis se pone y dice ya está la prótesis hecha, pero a ver si en esa prótesis puede pasarse el hilo dental. Entonces nosotros tenemos que ver la presión axial, ver que pase el hilo dental, enseñarle al paciente que se higienice para que después no haya un problema posterior, especialmente periodontal. Los implantes, el rehabilitador no pone los implantes, el rehabilitador hace la guía para colocar los implantes donde debe ser, pero ellos no ponen los implantes, nosotros los podemos poner. Regeneraciones óseas guiadas y levantamiento del seno maxilar. Hacer levantamiento, es decir, en la zona donde no hay hueso adecuado, injertar hueso, levantar el seno maxilar, colocando hueso y colocar los implantes. Y nosotros justamente le damos a rehabilitación y encerado para los implantes la ejecución posterior de todas las prótesis, porque todos los pacientes periodontales o entran a prótesis porque les falta un diente, que casi es la mayoría, o entran a ortodoncia, cuando tienen todos los dientes, pero los tenemos que alinear. En realidad, con prótesis se podría decir que es ahí estamos muy engranados. Antes de realizar, según Carranza y Ranford, desde el 87 lo van diciendo, antes de realizar el tratamiento del rehabilitador es necesario un tratamiento periodontal no quirúrgico y quirúrgico previo. ¿Ok? Lo que les decía, el tratamiento multidisciplinario, el tratamiento periodontal es la base.
Nadie se quiere meter primero en hacer la prótesis y luego que se le resuelva la periodontia. No es correcto. Una vez alcanzada la salud periodontal, es necesaria la evaluación con el criterio del periodondo remanente y del grado de movilidad de los dientes, siendo necesaria en muchas situaciones la ejecución de exodoncias estratégicas desde el punto de vista del tejido conectivo y el epitelio de unión, ¿okay? Que en este gráfico le dicen epitelio funcional. ¿Qué cosa quiere decir? No está considerado el surco gingival. Es decir, que la prótesis que nosotros hacemos o la rehabilitación que uno puede hacer puede ingresar por debajo del margen gingival, sí, pero solamente puede ingresar hasta 0,7 milímetros, es decir, medio milímetro. Existen fresas que tienen un kit justamente para hacer eso, un tallado, donde la fresa solamente gasta medio milímetro, ¿ok? Y entonces ustedes pueden medir desde el margen y pueden hacer el tallado subgingival para solo los dientes anteriores, que es lo que quiere la parte estética, exacto. Ahora, también esto puede ser que ustedes me digan, pero de todas formas queda feo si es que le colocan una prótesis con metal. Y entonces háganla libre de metal, margen libre de metal, y lo pegan, lo cementan con una resina dual, y con eso se eliminan cualquier problema. Ya no tienen el problema de que la prótesis se les va a poder romper, y también depende de la parte estética y la parte gingival sana. Si ustedes lo introducen más y colocan sus famosos hilos retractores para retraer la encía y llegar al epitelio de unión, van a colocar la prótesis y puede suceder dos cosas en esa prótesis. O se inflama o se recesiona. Y es toda la culpa de los que hicieron la prótesis. No es del periodoncito. Nos mandan a hacer ya la recuperación del espacio biológico de estos dientes porque tiene caries gingival. Ok, pero no lo tallan. O voy a hacer una corona y me he dado cuenta que necesito hacer una recuperación de espacio, pero no lo tallan al final. No tienen el tallado final. Nos lo envían, nosotros le hacemos y después van y otra vez los retallan. Al final, otra vez tienen el mismo problema. Entonces, es necesario que cuando se envíe el paciente para hacer la recuperación del espacio biológico, hayan limpiado las caries, hayan limpiado totalmente o hecho ya una corona provisional para que ahí, en ese margen, nosotros contemos los 3 milímetros que debe haber con el nivel óseo para poder hacer bien la recuperación de espacio. Si no se hace eso, después otra vez hay la invasión del espacio biológico y las contraindicaciones. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer la recuperación de espacio biológico? Cuando hay agrandamientos gingivales, cuando las coronas clínicas son cortas, cuando hay fracturas dentarias subgingivales, cuando hay caries subgingival, perforaciones radiculares, resorción radiculares externas, dientes no erupcionados o erupción pasiva tardía. Entonces, este es un caso en el cual hemos hecho la curación, ¿no? Y en la cual primero se ha tomado un molde a este paciente, se le ha hecho una férula, como las férulas no muy relajantes porque son muy duras, sino las de blanqueamiento, y de ahí hemos hecho la corona provisional, ¿ok? Con la corona provisional puesta es que de ahí medimos cuánto la sonda periodontal
tiene que ingresar y tiene que gastar el hueso. Entonces, cuando ya hay los 3 milímetros, se cierra todo el colgajo y se deja con la provisional puesta. ¿Por qué? 1. Si no está tallado, ya saben que pueden retallarlo otra vez y se pierde otra vez el espacio biológico. Y si no le ponen estas coronas, especialmente en posteriores, otra vez no se aislan. Por eso es que tiene que ser ese día. ¿Por qué? Porque también todas esas son células que tienen, ¿qué cosa? Que tienen ya una memoria genética. Entonces está la memoria que tiene que llegar hasta un punto, va a seguir creciendo. Todo le tienen que poner ustedes el tope. Si no ponen esto, otra vez va a crecer. Y, oye, me creció la encía que tú le hiciste la recuperación del espacio. Pero si no hay la corona. ¿Ok? Doctora, Dime, Edgar. Esto se le dijo que la intensidad de mi restauración hasta el nivel óseo debe de 3 milímetros. 3 milímetros. 3 milímetros ya, pero entonces para eso yo necesito tomar una radiografía Periapical, paralela. no periapical, porque me da distorsionar Periapical, pero con la técnica paralela. Una técnica periapical con la técnica paralela. Es decir, usando... Ajá, sí. O también... Claro, porque como una piel no va a salir distorsionada la corona. Claro. Si no, mejor sería una PEM. O una Biving, sí, perfecto. Una Biving es mucho más fácil para ver ese tipo de problemas. Sí, con una Biving lo arreglan muy bien. Ahora, sin embargo, también lo ves clínicamente, ¿no? Es decir, haciendo el colgajo donde realmente vas a ver. Porque algunas veces me sale que estos dientes que van a hacer una recuperación de espacio biológico tienen un defecto óseo por un problema periodontal de trasfondo. Y al final sale uno desgastando las paredes, remodelando el hueso, ¿no? Entonces que no se puede ver bien en una periapical. ¿Sí? Para reconocerse la recuperación del espacio, si las encías en la parte abdominal y la proximal, se va a ver una parte negruzca, ¿cierto? ¿Una parte qué? Negruzca, por el espacio que queda recesionnado. ¿Bruja? Negruzca. Ah, Entonces, cuando no está presente esa papila, la papila. no cubre esa papila proximal, la papila crece, ¿cierto? ¿Correcto? Pero ¿qué nos indica a nosotros decir al paciente, señor, sabe que su encía va a quedar como natural, ¿no? O sea, va a llegar a tapar ese espacio? Ya. La papila interproximal lo puedes variar, tú lo varías con la prótesis. Es decir, si tú haces que quieras ver que esa papila aparentemente esté llena, baja el punto de contacto de la prótesis y se va a llenar. Y ya no vas a tener ningún problema. ¿Entiendes? Es decir, no soy buena dibujante. Lo sé. Ok, si acá tengo un diente y estoy viéndolo una premolar en forma mesial, ok, es decir, en la forma interproximal acá vestibular y palatina, ok, entonces normalmente el punto de contacto está en esta zona, ¿sí? Si yo bajo este punto de contacto o lo hago una área más grande, ok, voy a tener después, si yo lo veo por este lado, por el lado vestibular o palatino, ya no voy a ver un hueco, voy a tenerlo tapado. Es decir, lo sientes, mi punto de contacto y está acá, ¿no es cierto? Pero si este punto de contacto yo lo bajo acá, miren cómo se redujo ese triángulo. ¿Se dan cuenta del triángulo que tengo entre los dos dedos? Más abajo cierro el punto de contacto. Si hago más amplio el punto de contacto y mi papila
va a quedar de manera. Yo diría que cuando haciendo un análisis biológico desde el evento animal hasta la energía libre, tenía que ver 5 milímetros, si había más de 5 milímetros ya era un indicador que me decía que ya no iba a mejorar desde el punto de vista de crecimiento fisiológico que decía. Ya, lo que pasa más que nada eso es en los dientes anteriores, que tú tienes un gran problema. En los dientes anteriores, si son en forma triangular los dientes, en forma triangular, ya el paciente tiene un biotipo aquí, donde el marco gingival y las zonas interproximales de la papila vas a ver un espacio negro, neutro, como le digo. Pero si el diente es ovalado, miren cómo cambia solamente por la forma. Por eso te digo, acá está el punto de contacto. El punto de contacto más hacia incisal te forma un diente triangular. Un punto de contacto ovoide te forma en la parte media. Y obviamente, un diente, ya lo sé, más exagerado. Este es un diente ovoide y este es un diente cuadrado. Miren cómo lo hace. Pero te forma a un paciente, a una chica no le van a poner ustedes un diente cuadrado, ¿no? Un diente cuadrado es de un varón robusto, tipo Los hombres tienden a tener esto, y los dolicofaciales tienden a tener esto. También los varones pueden tener esto, pero que sean dolicofaciales. ¿Ok? Y ahí es el problema. Lo punto más álgido de todo esto es la periodoncia, o hacer una recuperación de espacio biológico cuando hay dientes triangulares. Claro que sí. Pero más que nada en la zona anterior. En la zona posterior, el manejo de punto de contacto, como acá se está haciendo, si lo haces más arriba, va a estar muy bien. No va a tener un error. Cuando dibujan la papila, cuando no se haga nada, no se ha tapado esa parte, hay técnicas donde yo he visto que dibujan, o sea, forman la papila mecánicamente. Con la prótesis, cuando no hay cuando hay una zona idéntica, cuando hay un reborde, pongamos acá el mar. Acá tengo un diente, acá tengo canino, ¿no? Y esta zona, yo puedo remodelar esto haciendo mi prótesis, un puente, ¿no? Y acá voy agregándole poco a poco acrílico a la zona apical. Y entonces me voy formando, contorneando en encía, que aproximadamente en los casos de las mujeres puede medir 2 a 3 milímetros solamente el epitelio conectivo, ¿no? Y de los hombres puede ser más, porque el epitelio es más grueso, puede ser de 3 hasta máximo 5. Y entonces yo puedo remodelar poco a poco, semana tras semana, ir poniéndole un poco más, un poco más, un poco más de acrílico. Y hacerlo para que tenga encía, es decir, esta es la corona, y que me salga el perfil de emergencia de la encía ahí adelante. Y que parezca a simple vista simplemente de que el diente es natural. Y que no es una prótesis, ¿no? Como la que nos enseñaron comúnmente de poner como la encía en forma de silla de montar, rellenarlo eso, pero por vestibular. Pero eso siempre y cuando tenga un buen colchón, por decirlo así. Si no se crea, le ponemos un injerto de tejido conectivo y vamos presionando poco a poco y lentamente. Obviamente esta prótesis provisional no va a ser un acrílico rápido, ¿eh? Tiene que ser fotocurado, que le van a agregar el Duralite, pulirlo bien esa zona para que no queden bacterias, ¿no? Para que no se inflame. Si inflama esto, se acabó todo. Otra vez tenemos que empezar de cero. Claro, aquí usted podría hacer no sé cómo le dirán, pero de repente se podría llamar un agradecimiento de papila. Puede ser un agradecimiento de papila, ¿se puede hacer eso? Sí, también podemos insertar papila para
que estos espacios, pero en realidad, si bien es cierto lo podemos hacer, pero no es muy predictible, es decir, no nos queda a largo plazo. Normalmente se hace la cirugía acompañada de ortodoncia para juntar los dientes o para enmascarar la papila o con tratamientos rehabilitadores. Normalmente con la rehabilitación nos sale mucho mejor y a largo plazo. ¿Se puede insertar papila a estos espacios neutros? Sí, nosotros podemos insertar papila. Hago una incisión acá arriba y le pongo un injerto de tejido conectivo al parada y lo introduzco acá. Esto baja, pero no se sabe cuánto tiempo puede durar, todo depende del paciente. Y entonces, lo que normalmente lo hacemos es multidisciplinario, es decir, con otra cosa. Le hacemos unas carillas o le hacemos ortodoncia para cambiarle el biotipo. Porque este paciente no lo va a tener en una sola, lo va a tener en todos. Y si no lo tiene todos, ahora lo va a tener todos en 5 años. Y así. Y entonces, ese es un caso de un diseño de sonrisa, que es lo que estamos hablando. Ustedes saben que el paciente viene a la consulta más que nada porque tiene los dientes perfectos, los dientes lindos, igualitos. Y depende de quién nos toca, exige más, exige menos. Actualmente ya no solamente son las mujeres que les pueden causar a los odontólogos un dolor de cabeza porque quieren vérselo perfecto. Ahora también hay muchos hombres que son más ligados a la estética y que quieren perfección. Entonces veamos que el diseño de sonrisa, ¿no? Más o menos lo que nosotros tenemos que ver es el cenit, que es la parte más apical del margen gingival, ¿no? Y es donde tiene que acabar y cuántos milímetros tiene que tener con relación a los laterales y al camino, ¿no? Y entonces el cenit tiene que coincidir con mi camino de los laterales. Y entonces yo lo que primero tengo que hacer es, para que esto se vea bien y que mi paciente me lo acepte, es hacer un encerado de diagnóstico. Otra vez volvemos a lo que es multidisciplinario, porque el encerado de diagnóstico yo no lo manejo excelente. ¿Quién maneja eso? El rehabilitador. Y entonces, hago el encerado de diagnóstico, yo le tomo un molde del encerado de diagnóstico y hago una férula de blanqueamiento o de acetato rígida, pero la delgada. Y con eso tengo mi molde para recortar la encía. La recorto la encía y veo si tengo justamente lo que estamos hablando anteriormente, el espacio biológico, o si le he quitado toda la encía y estoy a nivel del hueso. Si ya estoy a nivel del hueso, tengo que levantar el colgajo y con una fresa multilaminada hacer la osteotomía o osteoplastia del hueso, eliminando el hueso que va para la recuperación del espacio biológico, y también lo que hacemos con las fresas es eliminar o decorticalizar el hueso, dándole esta forma que si nosotros lo vemos agitalmente a una persona, vemos que los dientes tienen esta concavidad, ¿no? Perdón, eminencias, ¿no es cierto? Tienen las eminencias de las raíces y que el hueso también tiene que tener eso. Entonces cuando se sonríe el paciente, aunque sea gingivalmente, que se vea eso, es muy estético. Y entonces estamos haciendo el diseño de sonrisa. Pero el diseño de sonrisa es un tema no tan fácil como esto, porque ahí hay que ponerle toda la atención a la forma dentaria, a la forma facial, ¿no? A la parte estética, a los milímetros que tiene que tener de ancho y largo el diente, a la proporción áurea, ¿saben eso? ¿No? La proporción divina, la proporción áurea. Entonces, todos esos análisis que ahora, no sé si alguno ha podido ir a Koshman, que es un técnico dental
que luego ha estudiado odontología, trabaja con el grupo de Alabama, Alaska, en Estados Unidos, con los periodoncistas, y entonces les hace unas prótesis excelentes y él ha hecho un paquete, un software, para que sea mucho más fácil de diseñar las sonrisas gingivales, ¿no? Para saber si es el diente o es la encía o son las dos cosas las que están erradas y que tienen que cambiar. Ahora ese mismo programa lo han puesto en el CAD/CAM, es decir, han juntado esas dos cosas, ¿no? Las fotografías que toma el paciente, las pone en el software, las pone en la computadora, pone el software en el CAD/CAM y le sale para hacer una carilla, o como le dicen ellos, el mock-up, ¿no? Hacer el mock-up, ¿no? Para hacer la parte protésica. Entonces se dan cuenta que Unión tiene ahora la rehabilitación actual que busca mucho de estética con la parte periódica. Ustedes nunca se atrevan a hacer una recuperación de espacio biológico en un solo diente en la zona de la sonrisa. Y les digo la zona de la sonrisa porque todo dependerá del paciente. La mayoría mostramos hasta la primera premolar. Sin embargo, hay gente que muestra hasta la segunda. Y bueno, si hablamos de la sonrisa de Magali Medina, nos dará hasta la primera molar. Entonces, hay que ver al paciente para hacer y diseñar la sonrisa y ver que una recuperación de un diente es imposible de hacerlo. Hay que hacerlo con dos. Salvo que sea en el sector, como vimos en la imagen anterior, de las molares, ¿no? Del sector posterior, que no se ve en la parte estética. Si se trata de una premolar, tienen que recortar también un poco del canino y un poco la otra premolar, para que todo sea armonioso. Si no, queda fatal. Queda un diente mucho más hundido. Entonces también en rehabilitación, justamente lo que les decía de cómo poner este óptico y de apoyar es colocando justamente un injerto de tejido conectivo, tanto para la zona vestibular, para hacerlo del mismo ancho y para hacerlo con la misma altura. Miren esto, cómo se ve. Como decía, ¿no? Se ven los huecos, se ven estos espacios negros y que para el paciente fonación puede ser interrumpida, es decir, el paciente puede estar descontento porque por ahí sale el aire y comienza a hablar como español, dicen, ¿no? Y necesitan hacerse un injerto de tejido conectivo, ¿no? Para recuperar y tener la prótesis adecuada con la parte estética y con la parte funcional y el grosor de la encía, ¿no? Del reborde dentro esté adecuado, sin ese hundimiento que existía en este diente. La preservación del alveolo, más que nada, ¿no? Sacar el diente, colocar el hueso, colocar la membrana y suturarlo por completo. Ya se ha visto que cuando se deja de suturar en una ROG, lo más probable es que se infecte todo lo que estamos colocando y se pierda. Entonces tenemos que afrontarlo. Y acá es un libro en el cual muestra que ponemos también injertos de tejido conectivo para cerrar el alveolo que hemos extraído. No solamente es, ¿qué pasa cuando nosotros decolamos por vestibular, afrontamos, suturamos? Estamos quitando encía queratinizada de la zona vestibular. Al final, después tenemos un reborde donde hay poca encía queratinizada. Le ponemos la prótesis y ya saben lo que les he dicho, la encía queratinizada. Si falta, el paciente después no se quiere cepillar porque le duele. Al final sale teniendo un problema de higiene ese paciente en ese lugar. Por eso es que ahora lo que estamos haciendo es hacer esto, pero ya no hacer la regeneración ósea, pero ya no hacer colgajos de espesor parciales, sino colocar un injerto como este de acá, que me parece que en este caso era un malover, injerto de encía libre, y lo suturan a la semana. Esto es lo que se ve. Torus palatino, como ya les mencioné, para la prótesis esto hay que retirar los torus para que tenga mejor higiene y también para que la prótesis esté bien sellada y que no pierda estabilidad, ¿no es cierto? Si nosotros dejamos esto, pues en realidad va a
y acúmulo de bacterias. Esos tonos linguales se ha comprobado que acumulan bacterias tal igual que la zona del dorso lingual, que es la zona donde más bacterias hay en toda la boca. Por profundización del surco, como les decía, en pacientes glossotales podemos hacer que esto crezca tanto en ancho, colocando injertos, como también decolando esta zona para que haya mayor superficie y pueda ingresar una prótesis más adecuada. Los implantes dentales, los rehabilitadores ahora están pensando en implantes porque es una solución para dar estabilidad básicamente a los problemas cuando se utiliza una prótesis un implante soportada, es decir, una prótesis removible, ¿no? Y obviamente la mayoría quiere ya no desgastar sus dientes, sino tener un implante para ahí colocar la prótesis o el diente que ha perdido, ¿no? Es un tratamiento mucho más sencillo. Lo malo, ¿no?, que aún sigue siendo un poco costoso. Sin embargo, creo que dentro de unos 5 años esto va a ser muy difundido, ya que se viene la tercera dentición. ¿Saben qué cosa es la tercera dentición? La tercera dentición. ¿Qué es la tercera dentición? Por ahí. Claro, es la clonación del germen dental a través, con principio de las células madres dentales, ¿no? Ustedes saben que ya hay, que se guarda, que en criogénesis se guarda el cordón umbilical, ¿no?, que se guardan las células dentarias, que las células de la pulpa dental les sirve para producir diferentes órganos, y que ya hay estudios en Harvard cual se está recuperando, regenerando la pulpa dental con células madre. Tratamiento endodóntico posiblemente dentro de unos cuantos años, si es que no existiese tanta demanda de caries dental en nuestro país, posiblemente se acabe. Pero estamos hablando ya en Europa y en Estados Unidos que se está aplicando. Sin embargo, tan fuerte la comercialización de los productos, de los insumos, ¿no?, de las casas que generan esto, que no han dejado aún salir adelante, pero ya hay estudios muy prometedores de lo que es dentina. Ya nosotros no vamos a colocar resina, vamos a colocar dentina. Vamos a colocar esmalte, vamos a regenerar la pulpa y posiblemente coloquemos gérmenes dentarios en vez de implantes dentarios. Espero ver esa posibilidad acá en el país, pero ya se está dando. Si quieren ustedes pueden colocar, si buscan en Google académico, tercera dentición, y les va a salir algunos reportes de lo que se está viendo, ¿no? La clonación del germen dental a través de las células madre. Y esto de implantología pues será que bajen los costos y que se vuelva más masiva para Sudamérica, ¿no? Actualmente se está haciendo. Antes los implantes dentales eran más costosos. Actualmente estamos hablando de aproximadamente $100. Y que si ustedes ven el mundo que compra actualmente implantes, es más que nada Sudamérica y los países del tercer mundo. Europa ya dejaron ya no es tan comercial como antes, y Estados Unidos tampoco. ¿Por qué? Porque se están generando otras cosas, otros biomateriales. Bueno, la relación ortodoncia-perio. Aquí también hay una muy estrecha relación. Los ortodoncistas trabajan mucho con la periodoncia y el periodoncista con el ortodoncista. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer el tratamiento de higiene periodontal, raspado, fisioterapia, para que puedan colocar los brackets al paciente o las bandas. Hacemos gingivectomía por agregamiento
se hace un colgajo periodontal ya con los brackets puestos y simplemente se separa, se corta la cortical, no se llega hacia la zona medular, solamente la cortical, se hacen perforaciones en toda la cortical vestibular y entre diente y diente se hace una línea. Si encuentran ustedes un diente fenestrado o con dehiscencia, le colocan un relleno óseo, se cierra y el ortodoncista puede hacer el tratamiento en vez de 2 años, hacerlo 1 año. ¿Por qué? Porque el ortodoncista con la fuerza del alambre lo que hace es, primero, la reabsorción ósea, reabsorber el hueso, reabsorber la cortical y ya nosotros ya lo hicimos con la cirugía. Y entonces el tratamiento antes de ser 2 años largos se vuelve en 1 año. Y es un tratamiento exitoso, simplemente que hay que hacer un corte, una cirugía que la mayoría de pacientes cuando dicen cirugía se alocan y no quieren, ¿no? Pero si la persona quiere hacerlo más rápido, qué sé yo, porque se casa, porque no sé, va a viajar dentro de 1 año o cualquier otra posibilidad, esta puede ser una oportunidad para que ustedes puedan ver. La cirugía bucogingival en dientes retenidos por vestibular, normalmente los dientes retenidos, si ustedes le hacen un ojal para retirarlo, entonces el cirujano maxilofacial lo que hace es esto. Ve el diente retenido, saca en sí el hueso, ¡pam!, lo destapa. Después, ¿qué pasa con el diente cuando va el ortodoncista jalándolo? ¿Qué pasa? Se queda silenciado. Se queda silenciado, que ahora vamos a ver un casito de esos. Y entonces nosotros tenemos que correr para hacerlo. Pero si se programa bien, se hace un colgajo, se pone los bandas, se pone un colgajo en el cual primero se atrapa el diente, se pone el botón, ¿no? Se pone el botón, la liga para jalarla, ¿no? O el alambre para jalarlo, se tapa todo y poco a poco ese diente baja y va a bajar como siempre. ¿Ok? Diseño de sonrisa después del tratamiento. Todos quieren hacer, ¡ay no! ¿No? Las chicas especialmente, ¡ay no! Me quedó ahí incisivo, está más grande que lo incisivo, ¿no? Entonces, eso es pequeño, 1 milímetro más arriba, entonces está perfecto. Pero no está perfecto, los dientes están recontra bien alineados. Lo que falta es justamente porque un diente no erosionó del todo, le quedó un poquito más arriba, más festival. Y eso se remodela. Y en ese momento también hacemos la fibrotomía, que consiste en los dientes que los han giroversado para que no les pongan esos alambres que dicen eternos, en vez de dejarlos con alambres de fijación, entonces le hacen ustedes la fibrotomía, el ligamento periodontal lo recortan. Y entonces otra vez se va a adherir, pero a la posición del diente como está, no como estuvo anteriormente. Y entonces ya no tiende a recidivar esa rotación del diente. Si no hacen la fibrotomía, comienza otra vez a querer girar. Si es que no le han hecho bien los puntos interproximales, si no lo han cerrado bien. Cirugía bucogingival en dientes con recesiones gingivales o presencia de dehiscencias y fenestraciones. Hay ortodoncistas que dicen, uy, no, ese diente tiene recesión, mejor primero que te haga el injerto, que te ponga bien la raíz para hacer la ortodoncia. Bueno, es una posibilidad, aunque yo normalmente prefiero que sea al revés, que primero hagan la ortodoncia y luego injertar, porque los movimientos también hacen una reabsorción ósea, y entonces lo que injertemos puede cambiar de posición. Frenectomía vestibular. Los frenillos vestibulares que hacen unos sistemas y que no dejan cerrar cuando hacen la ortodoncia el ortodoncista, ¿no? Entonces nosotros primero tenemos que cortar los frenillos, que también lo hacen un cirujano maxilofacial. Nosotros también lo hacemos. ¿A qué edad tiene más condición la frenectomía? Porque un niño, por ejemplo, que tiene 1 año, y el hueso que recién. No, es cuando ya salen los 2 incisivos,
¿no? Cuando salen cuando tenga, los 4 incisivos, que tenga todos los dientes anteriores y tú veas que el frenillo vestibular acaba a nivel de la cresta. Si acaba en imagen, en la encía queratinizada, uno lo puede dejar un poco más de tiempo, pero si acaba a nivel de la cresta misma, ahí sí hay que cortar en ese momento, para que lo pueda cerrar. Normalmente los frenillos ¿dónde deben estar ubicados? En el ñomo gingival, no en la encía queratinizada. ¿Ok? Entonces son esos pequeños frenillos que hay que recortarlos. Y obviamente el frenillo lingual es un área para el cirujano maxilofacial y con una orden autorizada de un foniatra o como le dicen ahora, ¿perdón? Fonoaudiólogo o terapista de lenguaje, ¿no? Que ahora lo llaman así. Entonces, con un permiso para que corten ustedes un frenillo lingual. Nosotros en periodoncia no cortamos frenillo lingual porque no amerita a la estética. Más que nada es la función lingual. Y eso ya es un área de cirujano maxilofacial. Y la relación que nosotros tenemos, básicamente casi son todos los pacientes. Porque casi todos los pacientes necesitan tratamientos ortodónticos después de hacer la periodoncia, después de hacer el tratamiento periodontal, por malposiciones, diastemas, nasalizaciones, filoversiones, apillamientos. El paciente como sin pérdida ósea, pero sin enfermedad periodontal activa. ¿Puedo hacer un tratamiento periodontal a una persona de 40 años que haya tenido enfermedad periodontal, tratamiento de ortodoncia? Sí le puedo hacer. Le puedo hacer un tratamiento a un paciente de 70 años. Si quiere, sí se lo hace. Es decir, la ortodoncia ya no tiene edades, Se va a demorar más, obviamente, ¿no? La reabsorción y la posición ósea se va a demorar en una persona de 80, de 40 a una persona de 15, 20 años, ¿no? Que es la edad propicia quizás para ponerse la ortodoncia. Pero sí podemos usarlo. Y a todos casi los pacientes con enfermedad periodontal presentan esos problemas oclusales, estos problemas de malposición dentaria. Entonces casi todos deberían de ir a hacerse el tratamiento. Extrusiones posadas o pasivas, extrusiones dentarias, es decir, sacar, en vez de hacer una preservación de un alveolo, tengo un retenido. Entonces lo voy sacando de a pocos con la extrusión y voy regenerando el hueso, su propio hueso. Intrusión de piezas extruidas. Los pacientes con periodontitis que están extruidas o con dientes que han perdido, los puedo levantar con la ortodoncia. Ahora, en microimplantes, aunque no tenga dientes adyacentes, le pongo sus microimplantes, los microtornillos, y hago unos loops, no sé, diferentes cosas para hacerlos que extruir. Para realizar las piezas o crear espacio para colocar luego los implantes dentales que haría el periodoncista. Entonces, tengo los dientes mesializados, ¿no? Que no están paralelos, que los paralelicen. La premolar ha corrido y el espacio que tengo, el espacio vacío, es de menos de 7 milímetros, es de 4 milímetros. Entonces tengo que avanzar un poco ese diente para tener los 7 milímetros que necesito para colocar el implante. Y entonces, como ven, todo es correlacionado. Acá ven unas fotitos para que vean, ¿no? Esta intrusión que están haciendo. Este es un diente que ha tenido periodontitis, ¿no? Pero de todas formas igual, sin bolsa periodontal, sin signos clínicos de inflamación, luego del tratamiento periodontal pasa a hacerse. ¿Qué pasa si yo no he hecho un buen raspado y alisado acá y lo introduzco? Se mete el cálculo más apical, va a tener más pérdida ósea, va a tener un defecto óseo vertical después. Entonces tengo que hacer un buen tratamiento periodontal para luego intruir esto. Después de la intrusión, ya no tengo ese agujero, ¿no? Del espacio de la papila interproximal. ¿Se dan cuenta? Haciendo ortodoncia, solamente con ortodoncia. Y esta es la extrusión forzada para un diente que está
solamente el remanente, le pongo un perno, le pongo un alambrecito, lo conecto. Eso lo hace el ortodoncista, nos ayuda a crear hueso en este lugar. Y poco a poco va sacando el diente. Cuidado, ¿no? Lo puedo dejar ahí, ya no es la recuperación de espacio biológico. Puedo terminar de sacarlo y colocar acá un implante. ¿Ok? En este caso solamente se extruyó la pieza, llegando al mismo nivel. Luego le vamos a hacer un diseño de sonrisa y hacer el tratamiento del perro. Como les decía, este es un espacio cerrado donde hay una visualización. Le colocan la ortodoncia, lo visualiza la molar, colocamos el implante dental ya cuando los dos dientes están paralelos y se le coloca la corona. Mucogingival, como les decía, con recesiones, se hace la cirugía mucogingival porque se está revisionado y el ortodoncista no quería hacerlo. No quería colocarle en esta recesión, que lo veía más grande, no quería colocarle el brazo, la ortodoncia. Este es el pan de cada día, las personas que le colocan los brackets por mala higiene y por un patrón genético, ¿ok? Y crece la encía. Entonces hay un agrandamiento gingival que después de tener una buena higiene el paciente, porque también puede ser por mala higiene. Si es por mala higiene, ustedes enseñan la técnica de cepillado, el hilo dental y esto baja. No baja inmediatamente a la semana, pero baja en 15 días. Pero si no baja, ya quiere decir que el paciente tiene una predisposición genética a hacer agrandamiento gingival. Y entonces se recorta la encía y ya el tratamiento puede terminar satisfactoriamente. Esto es lo que les decía, la corticotomía, en donde elimina el hueso. Luego de colocar los brackets, se hace la corticotomía, puntos para el sangrado, se coloca hueso, se cierra. Con este nombre también lo pueden encontrar, periodontal, de osteogenic orthodontics, poco conocido como la técnica PAO. Los dientes incluidos. Miren, en este caso es del doctor Sisto Grados de la San Marcos, en el cual hizo con ortodoncia, quiso arreglar un tratamiento que ya había hecho el cirujano maxilofacial, justamente. Entonces, a la hora que hicieron la ventana y que dejaron el diente expuesto, se dieron cuenta de que ya no tenía encía. Y lo que hizo es colocarle encía un injerto gingival libre para luego poderlo traccionar. En vez de hacer ese injerto gingival libre, miren este caso, con ortodoncia se levanta, aunque el diente no se vea, se hace la corticotomía, se elimina el hueso, se ingresa, se llega a ver el diente, se coloca los alambres, todo, y otra vez la encía baja. Y el diente después sale con su encía perfecta. ¿Ok? Entonces, esas pequeñas diferencias es cirujano con periodoncia. Frenectomías labiales o vesticulares, como les había comentado, que pasan a las zonas de la cresta y hacen esos diastemas tan horribles que se ven. La fibrotomía, que es antes de retirar los dientes, de los brackets de los dientes, o cuando ya están esterilizados esos dientes, se hace la fibrotomía, ¿no? Y así se permite prevenir el desplazamiento otra vez del diente en su mismo lugar, ¿no? Se habla que si se utiliza, reduce la recidiva en 30%. Ok. Es todo, chicos. Les he pasado esos temas. Sin embargo, nosotros podríamos hacer más y más cosas. Todo es justamente
el buscar, el hacer multidisciplinario, el pensar en varias áreas de la odontología. Ahora que van a entrar a la clínica ustedes, yo les digo